¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Toda Venezuela. Bueno, buenos días a todos los usuarios de este canal que todos vemos. Sí, efectivamente, los trabajadores tribunalicios empezamos este año con una serie de manifestaciones, introdujimos un pliego de peticiones, el 25 de abril fue admitido y desde ese momento para acá estuvimos tratando de convencer a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de la necesidad de resolver esos problemas que de verdad eran bastante urgentes. Nosotros tenemos 4 años de demora en el pago del fideicomiso, no se estaban pagando las horas extras, teníamos el problema gravísimo de la contratación colectiva que está demorada desde el año 2007. Ahora bien, Rodolfo, de abril, que fue cuando se presenta este pliego de peticiones para la discusión del tema del contrato colectivo, a septiembre, ¿qué sucedió que los lleva a ir a las calles, a realizar manifestaciones y huelgas en tribunales? Sí, bueno, lo que sucedió fue que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no quería sentarse a discutir el pliego de peticiones, que era razonable y además que estábamos legitimados para discutir. Ellos argumentaron un tema de representatividad, el propio Ministerio del Trabajo le declaró sin lugar esa excepción, impusieron una apelación ante la ministra efectivamente tenía la posición de que ellos debían sentarse, hasta que al final nosotros y los trabajadores dijimos, bueno, mira, hicimos manifestaciones antes de vacaciones judiciales, después de vacaciones judiciales, y no había manera, entonces tuvimos que proceder a hacer unos paros escalonados, y con esos paros escalonados, entonces finalmente la DEN acepta sentarse a discutir en el Ministerio del Trabajo y tuvimos 3 sesiones de trabajo, la cual la final fue el 26 de octubre, que fue cuando se firmó el acuerdo. Aprobación del aumento salarial, cronogramas de pagos para solventar el tema de las prestaciones sociales, fueron algunos de los acuerdos en los que se llegó en esa mesa, en esa reunión que se llevó a cabo el 26 de octubre. ¿Cómo va a ser ese cronograma? Y aparte también de todo lo que es el tema salarial, de la remuneración, ¿qué otros acuerdos fueron firmados para discutir a futuro? Ok, fíjate, el primer acuerdo, el más importante, es el reconocimiento de que deben sentarse a discutir el contrato colectivo. Hay una fecha tope, que es enero del 2013, que tiene que ver con el hecho de que tenemos que meter un nuevo proyecto de contrato, ya que el que está introducido no puede ser discutido ya. Y luego tenemos también nuestras elecciones sindicales, porque nuestro periodo se vence en agosto. Entonces, tomando en consideración esto, se fijó esa nueva fecha. Pero además, se le dio una compensación a los trabajadores, que no es común que se dé. Se discutió y se aprobó un aumento de salario del 15% y una mejora del aguinaldo de 30 al 35% anual del salario anual integral. Ese aumento salarial del 15%, según la revisión de la información que se tiene que hacer en el mes de mayo del año 2012. Correcto. ¿Están de acuerdo los trabajadores tribunalicios con la discusión en su totalidad, con lo que contempla lo que se firmó el 26 de octubre? Hay trabajadores que aspiraban a que se lograra un pago de algún tipo en el año 2011. Nosotros lo entendemos, pero también veíamos que era muy complicado lograr un tercer crédito adicional, ya que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura tuvo un primer crédito para pagar el aumento salarial del 30% promedio que dieron recientemente. ¿Qué tipo de pago, Rodolfo? Tuvimos el aumento salarial y la DEN pagó y tuvo que pedir un crédito a ese aspecto, pero además solicitó otro crédito donde estaban los salarios de la gente de la defensa pública, que se le había suspendido el pago de salario por una serie de situaciones administrativas, más el fideicomiso del año 2008, pago de caja de ahorro y el fondo de administrado, el FASDEN, que llama el HCM administrado que tiene la DEN. Entonces, todos esos montos fueron en este segundo crédito que se aprobó ahorita en octubre y nosotros veíamos que era muy complicado, estando a finales de año, obtener un tercer crédito. Eso no quiere decir que no podamos obtener algunas otras mejoras, porque los trabajadores tribunalicios además van a cobrar a finales de este año lo que tiene que ver con la prima de mérito, la evaluación que se le hace todos los años a los trabajadores. 2011. O sea que ellos van a cobrar ahorita el aguinaldo que corresponde a finales de este año, más el importe de la prima de evaluación, que sí está demorada, pero bueno, se va a pagar finalmente. Entonces, sí sabemos que hay insatisfacción de un grupo importante de trabajadores que aspiraban a lograr algún pago de algún tipo a finales de este año, pero nosotros les decimos que se está logrando algo más importante, que es garantizar un aumento de salario y garantizar que el aguinaldo a partir de ahora va a estar mejor. Pero además logramos restituir una cláusula
que estaban siendo incumplidas por el patrono. O sea, la estabilidad laboral, el patrono venía removiendo a trabajadores de carrera sin ningún tipo de procedimiento. Bueno, ahora se comprometió a respetar el procedimiento disciplinario y a no destituir a ningún trabajador sin un previo proceso con derecho a la defensa. Eso no es económico, pero es bien importante. Se logró el tema de las horas extras, que el patrono venía pagando hasta un tope de 100 y el resto de las horas extras que se trabajaban no las pagaba. Bueno, se está restituyendo el procedimiento legal y contractual. En el tema del FASDEN, que había una serie de dificultades y de deficiencias del FASDEN, se está logrando ampliar en clínicas, APS, farmacia a nivel nacional, que es donde estaba el problema. El FASDEN es el seguro autoadministrado que tiene la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que nosotros podamos ir a las clínicas privadas, ¿no? Entonces eso se logró ampliar. En ese acuerdo firmado el 26 de octubre. Sí, todo eso que estoy hablando se logró en ese acuerdo. Y un tema bien importante para nosotros, que es que la DEN aceptó que no va a haber medidas disciplinarias de ningún tipo contra los trabajadores que se ausentaron de sus puestos de trabajo y que participaron en las protestas, aun cuando nuestras acciones fueron legales porque teníamos un pliego. Sin embargo, eso fue importante lograr porque eso le da una garantía adicional a los trabajadores que no se había dado durante muchísimos años. Yo le preguntaba si estaban de acuerdo los trabajadores con lo que se firmó en su totalidad, pues tomando en cuenta eso, cómo está funcionando en este momento los tribunales en el país, quienes se sumaron a esa huelga hace algunos días, ya hace 2 meses. No, los trabajadores están trabajando, es decir, desde el mismo momento en que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura aceptó sentarse a discutir con nosotros en el Ministerio del Trabajo, que fue el 17 de octubre, desde ese mismo momento el sindicato cesó todo tipo de actuaciones y no hubo necesidad de volver a ella porque en 3 sesiones sucesivas, la última fue el 26 de octubre, logramos este acuerdo acta convenio y por lo tanto los trabajadores están trabajando. Obviamente, los trabajadores que pudieran manifestar insatisfacción se le está manifestando al sindicato, no van a paralizar las actividades. Los trabajadores se puede decir que están satisfechos con lo que se firmó hasta este momento con respecto al tema del contrato colectivo. ¿Para cuándo comienzan esas discusiones? ¿Qué pliegue de peticiones que no se discutieron en esta acta convenio que se firmó el 26 de octubre se llevarían o se elevan al tema del contrato colectivo? Ok, bueno, nosotros vamos a introducir ese proyecto de contrato en términos inmediatos, probablemente antes de febrero del próximo año ese proyecto está introducido, luego tiene un procedimiento que está establecido en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, un estudio económico, un estudio preceptivo que da el Ministerio de Planificación y Finanzas, y luego estaríamos en condiciones de instalar las negociaciones, por eso decimos que el 2013 es la fecha tope. Ahora, ¿qué pretendemos nosotros con ese contrato? Bueno, en primer lugar, terminar de restablecer todas las reivindicaciones que de alguna manera fueron mermando. Por ejemplo, nosotros logramos ahorita mejorar, a veces uno que se me olvidó, mejorar la prima de profesionalización extendiéndosela a los asistentes de tribunal abogados. Pero el monto de esa prima es un monto muy pequeño porque era el monto del año 2005, 96 bolívares. Bueno, hay que mejorar eso. El mismo aguinaldo creemos que se debe mejorar un poco más. Los aumentos salariales del 2013 y 2014 y probablemente 2015. Un tema bien importante para nosotros es el tema de la participación de los trabajadores en la gestión judicial. Es decir, nosotros somos de la opinión que en la transformación socialista del modelo judicial, los trabajadores ya no deben ser nada más prestadores de servicios, sino participantes en la gestión, porque el trabajador sabe qué es lo que está pasando, sabe las deficiencias del servicio, puede proponer mejora. Entonces nosotros creemos que el contrato debe tener ese tipo de situaciones. Y bueno, todas las demás reivindicaciones normales de un contrato colectivo, que es la mejora del FASDEN, el tema del fideicomiso y las prestaciones, el tema de las becas que están desfasadas totalmente, las ayudas escolares. Nosotros queremos, por ejemplo, meter el Mercal en los centros de trabajo, que no lo tenemos. Nosotros tenemos que acudir a los mercales y en horas de trabajo no lo podemos hacer. Entonces meter el Mercal en los centros de trabajo para que los trabajadores puedan tener una serie de productos directamente. O sea, a otras cosas que tienen que ver con una concepción distinta también del contrato colectivo, que no es nada más, digamos, economicista. Fíjese, nos queda un punto más.